desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 que hacemos varios aficionados. Esta noche estamos tres, estamos Juan, Emanuel y yo, y que hacemos para vosotros, que también sois aficionados a este deporte que en teoría es el número uno del motor. Emanuel, muy buenas noches. Hola Dani, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos ya pendientes de dar el salto al otro lado del charco, ¿no? Canadá nos toca. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues sí, esperando ya que venga esa famosa horquilla y Canadá. Y sobre todo el muro de los campeones, que es otro de los puntos imprescindibles de este circuito. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner una promo y vamos a comentar las últimas noticias de estos días antes de meternos en lo que va a ser el Gran Premio de Canadá, que se celebrará el fin de semana. Uxío, imos che facer a parcelaria e vaste cajar en Dios. A poesía tenche que gustar porque lle gusta a todo o mundo. Poética Lónic, poemas e viaxes cósmicos. poeticalunic.tumblr.com. Y noticias, bueno, tenemos unas cuantas pensando ya en los años posteriores, ya no en este año, y tenemos una noticia, yo quiero empezar por aquí, el tema de Ferrari. No sé si os acordáis que hace varias campañas Ferrari tuvo problemas y los achacaban al túnel de viento. Un túnel de viento que tenían en la fábrica de Maranello, donde tiene la sede tanto el equipo como la marca Ferrari, y que aparte pues de tener un circuito allí, tienen un túnel de viento como todos los equipos de la Fórmula 1, algo que a día de hoy es sumamente importante, dado la prohibición que tienen de hacer test fuera de lo que está metido en el calendario de forma oficial. Y que resulta que aquel túnel de viento que tenían construido en Maranello no estaba bien construido y arrojaba datos que no eran fiables. Emanuel, ¿esto acabamos con el culebrón ya de una vez o no? Sí, ahora ya todo... O sea, ese déficit en el túnel de viento ya lo corrigieron y digamos que la información de pista... El túnel de viento ya es correlativa y no tienen ese hándicap. Entonces digamos, visto bueno que le da la FIA a su túnel de viento, puede ser una de las explicaciones de que ahora las cosas vayan tan bien, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, pero bueno, un poco la noticia venía más que nada porque se especulaba con que estaban compartiendo datos con el equipo Haas, que será nuevo dentro de la temporada próxima, y al parecer existe un acuerdo entre Ferrari y Haas para que Haas utilice el túnel de viento de Ferrari. Y bueno, pues al final la FIA lo que ha verificado es que realmente sí existe ese acuerdo, pero no están compartiendo datos, que en teoría es lo que está prohibido, ¿no? Y un poco iba por ahí más la noticia. Sí, la especulación decía que Ferrari estaba utilizando la cuota de horas de uso de túnel del viento de Haas, que en teoría creo que no tiene límite, con la excusa de mejorar su propio diseño, ¿no? Los equipos actuales tienen limitado el uso de horas de túnel de viento, aparte de que solo pueden utilizar una norma que se ha puesto este año, pues tienen limitado las horas, y Ferrari, la especulación decía que se estaba saltando este número de horas con la coartada de Haas, ¿no? Pero como decía Juan, pues la FIA ha verificado que, aunque yo qué quieres que te diga, la FIA puede verificar lo que quiera, pero es difícil de creer que no se pasen datos. Es como lo de McLaren, Honda y Mercedes el año pasado. O sea, es difícil de creer que McLaren no le pasara ninguna información de Honda
de su etapa con Mercedes del año pasado. O sea, aunque esté firmado y todo lo que tú quieras, pues ya hemos visto el Spygate hace años y cómo se las gastan los equipos, o sea que, bueno. Claro, imagino, lo difícil es demostrarlo, como dices, o sea, Sí. porque lo que han verificado, bueno, al menos por lo que podemos leer en la noticia, es que no comparten personal, ¿no? O sea, digamos que Haas se trae sus propios técnicos, sus propios ingenieros para medir esos resultados y para sacar las consecuentes conclusiones. Y Ferrari tiene los suyos, entonces simplemente le alquila la instalación y punto. Vete tú a saber si luego entre esos propios equipos pues sí que hacen algo, o me imagino que a lo mejor lo que sí que podría ser más complicado es meter el coche o sea, meter piezas de Ferrari o el chasis de Ferrari o lo que sea mientras está Haas allí. Otra cosa es que, vale, sabemos que estáis aquí para vigilar, no lo hacemos y en cuanto os vayáis, pues... Claro, ¿qué medios Ferrari tiene para montar ahí digamos, un muñeco tonto, que en este caso sería un coche ahí cualquiera, para que cuando llegue la FIA dé al pego y cuando se vayan, pues vamos a meter el molde de Ferrari y utilizar las horas de todo el evento de Haas? No, esto es todo especulación, pero oficialmente... Sí. Lo que decía Juan, que la FIA ha dado el ok y ya está, ¿no? Esto es como el año pasado, creo, ¿no? Que hablamos de que Red Bull o Toro Rosso estaba utilizando unas instalaciones para hacer rodar el coche en parado con la unidad de potencia para mejorar el rendimiento. Bueno, al final todo eso quedó en nada. Y en los últimos años lo único que así sobresalto ilegal, el test de Mercedes. Eso es lo único que se ha podido demostrar de todas estas tipos de especulaciones. Y siguiendo con el equipo, bueno, a raíz un poco del comentario del equipo Haas, que está ya para el año que viene, la FIA abre un proceso actualmente pues para buscar equipos para el 2016 y 2017. Tendrían este mes para registrar su interés hasta el final de junio, hasta el día 30, y que, bueno, la FIA pone una serie de condiciones, ¿no? Sí, bueno, tampoco es que sean demasiado complicadas de cumplir, simplemente lo que buscan es un poco tener la seguridad de que el que se presente pues va a poder competir a un cierto nivel y que no ocurra un poco lo que está pasando ahora en esta temporada con Manor, ¿no? Son 4 requisitos. El primero sería la capacidad técnica y los recursos del equipo, que se entiende que deben ser suficientes. La capacidad del equipo para levantar y mantener la financiación suficiente para permitir la participación en el campeonato a un nivel competitivo. Esto es lo que digo, que pues, probablemente Manor a día de hoy se quedaría fuera. La experiencia del equipo y los recursos humanos. Y por último, la evaluación de la FIA del valor que el candidato pueda traer al campeonato en su conjunto, ¿no? Es decir, pues hablábamos antes fuera de micro, hablábamos de los motores, de si entraría Audi como motorista, en este caso no entraría como escudería, si acaso sería Volkswagen, pero bueno, eso, o sea, que digamos no sea un desconocido y aporte cierto valor añadido la presencia de esa escudería en el campeonato. De todas maneras, quien no lo tenga muy claro, no se monta un equipo de Fórmula 1 en 30 días, ¿no? Estamos a día 1, el día 30 tienen que estar presentadas todas las candidaturas y creo que el resultado es en septiembre dirán los que sí, los que no, y bueno, ojalá haya alguno que se una a Haas, que como decíamos antes, pues sí que va a estar en el 2016. Sí, esto está un poco montado para que algún equipo de la GP2 pues dé el salto a la máxima categoría, porque pues eso, básicamente tal como está montado el chiringuito, reparto de beneficios y todo esto, pues es un pozo negro meterse a montar un equipo como constructor tal como está planteado el campeonato actualmente, ¿no? Y aunque te llames Volkswagen o todas estas matrices que hay en el mundo del automóvil u otro, ¿no? Yo qué sé, grandes marcas, aunque tengas el poder económico para meterte, pues evidentemente nadie te asegura ganar desde el minuto 1 y
y como le pasó a Toyota o Honda en otras etapas, pues al final acabas quemando recursos sin obtener beneficios deportivos y los accionistas pues se les calma, la paciencia tiene su límite y acaban abandonando y vendiendo todo eso, quitándoselo de las manos, pues como pasó con Brown o Toyota, vendiéndole a cualquiera que pase por ahí todo el chiringuito que costó millonadas, pues $1 o algo simbólico, ¿no? De todas formas, quizá para mí lo que me resulta más importante es eso, ¿no? O sea, el que tengan la capacidad suficiente pues para no arrastrarse por los circuitos, ¿no? En el pasado Gran Premio, ¿cuántas? Manor, no sé si eran 2 vueltas o 3 vueltas las que le sacaron. Sí, bueno, oscila entre claro. 2 y 4 o 6, por ahí anda la Sí, media entonces, de Manor. Pues efectivamente, o sea, eso es una complicación en carrera más que un espectáculo, ¿no? El que pueden proporcionar. Y entonces, una marca de prestigio se supone que no le conviene, ¿no? Tener ese tipo de resultados durante las carreras. Y el equipo que se habla es el equipo Arte GP2, que tiene una asociación con McLaren y se especula con la posibilidad de que McLaren cogiera ART como equipo, digamos, B y traerlo a la máxima categoría. Como digo, es especulación, pero está claro que, como decía Juan, cuando la FIA abre oficialmente este proceso es porque alguien le ha dicho queremos entrar o tienen algo en mente, ¿no? Porque es un poco tontería abrir criterios sabiendo que nadie se va a atrever a presentar solicitud. O sea, la FIA quedaría fatal. Porque, vamos, parece que están pidiendo limosna. Si nadie se apunta, pues sería limosna de la FIA para ver a alguien que se meta en el campeonato, porque nos estamos quedando sin equipos, ¿no? Habrá que ver un poco la decisión que toman. Como decíamos, eso, hasta final de este mes, hasta final de junio, tienen para presentar candidatura. Hasta finales de agosto, hasta el mes de septiembre, tendrían, una vez presentada candidatura, o presentada más bien la intención de presentar candidatura, presentar todos los papeles en regla. Y durante el mes de septiembre, hasta finales del mes de septiembre, bueno, pues no tendríamos la decisión, que no vendría para... Bueno, no tardaríamos demasiado, supongo, en verlo, porque si estamos hablando de equipos para 2016, el equipo pues ya tendría que tener casi todo preparado y una vez que le den el ok, ponerse ya con el coche. Sí, le darían la misma posibilidad que a Haas, que entre en 2016 o de 17, ¿no? Como Haas, que pudo elegir, y viendo estos plazos, pues o lo tiene súper mega preparado y la FIA lo acepta sí o sí, o es imposible desde septiembre a estar a marzo, vamos, aunque sean 6 meses, o sea, en 6 meses no se hace, o sea, no se hace ahí algo. No montas un Fórmula 1. Claro, no montas. Bueno, y si lo montas, bueno, o sea, dura 2 meses. O sea, si McLaren Honda ha tenido problemas para que en la primera carrera un coche arrancara, pues, y son McLaren Honda, pues ya, no, o sea, cualquier otro, apaga y vámonos. Bueno, si entra alguno la temporada que viene y no se le cae el coche a trozos, sabremos que era quien pidió que se abriese el plazo pues para entrar, y que ya lo tenía muy claro que iban a entrar. Es un poco paripé el tema de haber abierto un proceso con unos plazos cuando ya este equipo pues ya sabría que iba a entrar y tuvo tiempo de prepararse, si no sería imposible. Sí, otro proceso que también ha abierto la FIA es para elegir, digamos, la próxima etapa de Fórmula 1 en cuanto a suministradores de neumáticos. El contrato de Pirelli expira en 2016 y hay que elegir suministrador para el 17, 18 y 19, ¿no? Y la FIA ya ha abierto plazo para elegirlo, bueno, para que se presenten candidatos y pues de aquí a, imagino que a septiembre, ¿no? Cosas así, evaluar las candidaturas y ya elegir al ganador y veremos, ¿no? Entre las condiciones... El 17 de junio acaba el plazo. El plazo para presentar, y a partir de ahí se evalúa todo esto, ¿no? Y las condicionantes son básicamente que por contrato, el acuerdo de la Concordia, tal, que
no va a haber guerra de suministradores, únicamente se va a elegir a uno, y ese uno, entre comillas, va a tener cierta libertad si técnicamente lo considera adecuado para cambiar de las 13 pulgadas a esas hipotéticas 18, creo que son, que Pirelli ya ha estado probando con el GP2. Y después también abren, en cierta manera, la FIA sería flexible a la posibilidad que hubiera más compuestos de seco, ¿no? Que actualmente son 4, pero la FIA no pondría problemas a que, por ejemplo, si eligieran 6 tipos de compuestos diferentes o incluso 8, ¿no? Con lo cual, digamos que Pirelli se ha mostrado a favor de participar. Y parece que un poco el proceso de selección está hecho a imagen y semejanza para ellos, ¿no? Porque Michelin esto lo tiene claro, diciendo que ellos quieren 18 pulgadas de diámetro, eso impepinable, y después, si puede ser que haya guerra, mejor, pero no es condicionante exclusivo. Y después también lo otro que quieren es que sean neumáticos que duren, vamos, que los pilotos puedan exprimirlo desde la vuelta 1 hasta la última. Y esto es algo que evidentemente pues no está un poco en debate, lo hablamos en otros podcasts, ¿no? De otras semanas, pero digamos que todos en cierta medida quieren que los neumáticos se degradan para que al menos haya paradas y tal, y Michelin es un poco anti esto, ¿no? O sea, que quiere neumáticos que duren lo máximo posible y que los pilotos vayan a tope con ellos. Sería un problema no tan a tener en cuenta si al final aprobasen el tema de los repostajes, con lo cual ya se obligaría también a a realizar varios pit stops durante la carrera, pero bueno, a mí, como decías tú, a mí me da la sensación de que esto está hecho para que continúe Pirelli. Y bueno, el tema de los repostajes, estamos hablando de restarle, pues digamos, 50 kilos al coche, si los depósitos son de unos 100 kilos. Pensemos que los equipos van a hacer por lo menos una parada para repostar. Pues eso, sobre 50 kilos en vez de 100 a la salida, y los neumáticos van a durar más. La degradación en las primeras vueltas no va a ser tan bueno, o no se va a producir, sobre todo por el peso del coche, ese peso extra. Entonces igual ahí también hay un poco de juego. Igual van un poco más rápidos al ir descargados, pero se puede producir también ese cambio. Enmay, tú esto seguro que estás más al tanto que yo. Es que medio leí por ahí que a lo mejor lo que hacen es cambiar un poco el tamaño de las ruedas traseras con respecto a las delanteras. O sea, que las traseras fuesen más grandes. Sí, esto es algo que hablamos en el previo de Mónaco, ¿no? Si te acuerdas de hacer las ruedas más anchas, y un poco es esto, ¿no? O sea, hay dos vertientes. Como decía, ya en Barcelona probaron, bueno, el año pasado también lo hicieron, probaron un GP2 con el nuevo diámetro, que esto básicamente lo que hacen es reducir el perfil del neumático, no aumenta la rueda en sí, para que me entendáis, únicamente reducen el perfil y la llanta pasa de 13 a 18, ¿no? Y después está lo que decía Juan, lo de aumentar la anchura de los neumáticos traseros, que eso está pensado para 2017, ¿no? Y entra dentro de las charlas, o sea, dentro de esta candidatura, o sea, vamos, que la FIA no pondría ninguna pega, vamos, como íbamos diciendo, está hecho de imagen y semejanza de Pirelli, ¿no? Yo mi duda era, o sea, que hay, digamos, tres grandes suministradores de neumáticos en el mundo deportivo aquí en Europa, ¿no? Michelin, Pirelli y Bridgestone. Bridgestone este año abandona MotoGP y yo tenía la duda de qué va a hacer Bridgestone, ¿no? Si va a estar un gran campeonato, y la verdad, a raíz de esta candidatura que ha hecho la FIA para ver quién se incorpora, pues no he visto ningún movimiento de Bridgestone, que a mí en cierta manera me desilusiona, ¿no? Y hace reforzar mi idea de que, bueno, esto está Pirelli sí o sí, vamos, coto cerrado. Tendremos que esperar a ver, bueno,
quién se presenta, cuál sale ganadora de las posibles ofertas de concurso y sobre todo, bueno, lo que comentábamos también de los repostajes. Sí, a ese ¿cómo respecto, puede Dani, afectar? el tema de los repostajes, como hablamos en su momento, era un tema que se debía estudiar los costes y todas esas implicaciones. Y una vez que se puso en el documento y llegó el Gran Premio y se le preguntaron a todos, parece que los repostajes, si todo fuera un mundo ideal, como comentamos en aquel momento, pues está guay tener los repostajes. Pero claro, como no vivimos en un mundo ideal, pues si en el 2010 se prohibieron por X razones, actualmente esas razones siguen vigentes, con lo cual parece que va a quedar en papel mojado y cuando se tenga que ratificar en la comisión de la Fórmula 1 va a ser una de las primeras cosas que caigan, al menos sacando conclusión de lo que comentan tanto ingenieros y etcétera, ¿no? O sea, la propia gente que estuvo en esa reunión de grupo de estrategia después le preguntaron y le han dicho que no, vamos, si en 2010 por costes y seguridad se prohibió, pues eso sigue vigente a día de hoy. Más vigente por lo que comentaba yo. Los coches están cargados eléctricamente y puedes tener más de un susto en los boxes. O sea, ya no es lo que había antes, sino lo que ya hay ahora evolucionado en cuanto a hibridación de los coches, a todo el tema del ERS, y que puede dar mucho problema. Otro asunto con estas ideas y que hacen referencia al suministrador de neumáticos es el tema de que los equipos elijan el compuesto para cada carrera. Pirelli no es fan de la idea, pero no está tan descartada como el tema de los repostajes e igual, pues bueno, pues igual Pirelli cede, pero por logística a ellos no le convence la idea de que... Bueno, y a mí tampoco. Como... Pirelli acabará tragando, sí, imagino que si sí. el resto dicen que para adelante, ellos... Sí, final... y alguna novedad tienen que meter en 2016, si no, no están a gusto. Habrá que ver bajo qué condiciones, ¿no? Si se limita de alguna manera eso que comentas, Emma, pues a ver si produce pues diferencia entre los equipos y que se lo tengan que pensar ya antes de llegar al circuito. Conste que con respecto a esto hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Hay gente que sí que lo ve bien, el que puedan elegir. Nosotros hemos dicho la opinión cada uno, no la vamos a repetir, pero vamos, quiero decir, es un tema debatible. Sí, pero yo es que lo veo como el KES. ¿Os acordáis cuando se iba a comprar el KES que todos dijimos, bueno, esto del KES es como en América, ¿no? El push to pass, los pilotos lo van a utilizar en carrera cuando quieren adelantar y va a ser la leche, ¿no? Y encima la FIA tiene la gran idea de que en América y todos estos que tienen el push to pass únicamente lo pueden utilizar por X segundos. Pues nosotros vamos a ser más listos y vamos a hacer que los pilotos lo puedan hacer cada vuelta. Que justamente ese fue el gran error en mi punto de vista, porque al poder utilizarlo cada vuelta, al final lo acaban utilizando todos en el mismo sitio y todo quedó en cero y prácticamente el uso del KES quedó más que para atacar, más para defender. Efectivamente, o sea, en vez de conseguir más adelantamientos, se consiguieron menos adelantamientos. Y yo creo que, bueno, ya lo comentamos, ¿no? Para no volver a lo mismo, pero la idea de los neumáticos es igual. Ojalá nos equivoquemos, ¿no? Y sea la panacea y, oye, si nos podemos beneficiar de esto, pues mejor, pero no parece... Bueno, al menos yo dudo de eso. Otras cosas que tenemos por aquí es, hace 2 semanas ya, ¿no? Hace una semana, poco más de una semana, que fueron elecciones municipales y autonómicas aquí en España, y parece que va a haber cambio de gobierno en la alcaldía de Barcelona, y esto afecta de una manera u otra al circuito de Cataluña y en consecuencia a ese Gran Premio de Fórmula 1, ¿no? La alcaldesa electa, Ada Colau, pues hace días manifestó una opinión, no sé, digamos que poniendo contra la pared si era el aporte económico que daba soporte al circuito por parte del ayuntamiento, entre dárselo al circuito, dárselo a becas comedor, creo que dijo, pues que había que tener cuestión de prioridades, ¿no?
y está, o al menos yo lo tengo claro, que en esa disyuntiva evidentemente no hay color. O sea, plantearlo así está claro que, joder, antes que coman unos niños que 4 chalaos ahí den vueltas a un circuito, ¿no? Pero claro, las implicaciones que conlleva consigo ese patrocinio de 4 millones o los que sean que da el Ayuntamiento al circuito de Cataluña van más allá, ¿no? O sea, igual esos niños, en cierta manera, se benefician de esos 4 millones de forma no directa, pero sí indirecta, ¿no? Pues todo el tema de turismo, todos estos turistas pagan impuestos y esos impuestos revierten y todo este asunto. O sea que no sé vosotros cómo lo interpretáis, pero de cara a la galería, evidentemente la declaración, pues no sé si decir populista o demagogia, pero mola mucho, pero al final, echando cuentas, pues esos 4 millones salen súper rentables. Que yo tampoco sé el estudio, tengo aquí el estudio delante de mí, ¿no? Pero por intuición y sentido común, si no seríamos tontos. Y sobre todo que tienen firmado contrato y que, bueno, Eccleston no suele ser una persona que deje las cosas al azar, con lo cual pues pasará como en Valencia, que aparte de tener, bueno, en Valencia sabíamos que había pérdidas, que aquello pues fue un pelotazo que quisieron dar, que bueno, que creo que está estudiándose en los tribunales también, si hubo pues ahí algún tipo de desfalco. Y que en este caso, bueno, en Barcelona, si dejasen de aportar los 4 millones de euros, pero viniese una multa por no organizarlo y no se produjese esa actividad económica paralela al Gran Premio, que es pues con lo que se recaudan impuestos, con lo que se puede sacar beneficio de esos 4 millones invertidos, posiblemente es un negocio ruinoso y sea la razón por la cual no se elimine, porque no creo que el Gran Premio de Barcelona pues esté dando problemas porque no sea rentable. No creo que estén llegando todavía a ese punto. Sí, ahora te dejo, Juan, antes de decir que estos 4 millones son en concepto de patrocinio. De hecho, el circuito, creo que el año pasado se cambió de nombre y ahora se llama Circuito de Cataluña-Barcelona. Y estos 4 millones son en concepto de patrocinio que se renueva año a año. Pero claro, estos 4 millones el circuito lo utiliza en parte para pagar el posible canon, ¿no? Sí, eso justo iba a decir yo. O sea, que realmente yo no sé hasta qué punto peligra si el ayuntamiento deja de patrocinar el Gran Premio. Probablemente el resto de inversores les seguirá interesando poner de alguna manera esos otros 4 millones para que continúe el Gran Premio. Y obviamente yo entiendo que el ayuntamiento no es tonto y probablemente pues a lo mejor estas declaraciones no sé si las realizó durante la campaña electoral o después de ella. No, después a los 2 días. Después. A los 2 días. Pues no sé también si son unas declaraciones que vienen propiciadas por una pregunta directa. No sé si son de motu propio, pero me da la sensación de que Ada Colau y el equipo que tenga detrás será lo suficientemente inteligente, más siendo catalanes, que con respecto al resto de los españoles, la experiencia que tengo yo es que son muy calculadores y ojalá todos fuéramos como ellos. Si sale rentable, no van a dejar de pagarlo. Sacarán ese dinero para las becas comedor de alguna otra manera. Lo que está también muy claro es lo que decías tú al principio, o sea, si es o pagamos esto o pagamos lo otro, o sea, no pueden ser las dos cosas, está claro, bajo mi punto de vista, que ese dinero debería ir para las becas comedor, sin duda alguna, ¿no? Sí, vamos. Pero claro, empezamos en una disyuntiva que yo creo que es un poco que tampoco es no vamos a meter en política, pero es lo que se suele decir, ¿no? Antes de que ya estás en el poder, pues empiezas a decir cosas y una vez que ya estás ahí, pues ves todo el tinglado, que hay ciertos condicionantes, que tienes que hacer ciertos estudios. En definitiva, estar documentado y tener todos los datos encima de la mesa, ¿no? Pero claro, Ada Colau, que yo sepa, a día de hoy no es alcaldesa, con lo cual es imposible que tenga todos los datos, todos los contratos y todo esto, ¿no? Efectivamente. Con lo cual yo puedo concluir que Ada Colau se ha colado.
al menos en esa declaración, y si su idea es esa, pues oye, si su estudio una vez que sea alcaldesa dice que no es rentable por €1 aunque sea, pues se acabó. Nos damos esos 4 millones y como decía Juan, pues igual la comunidad, la Generalitat tiene que meter más pasta o yo qué sé. O que venga un inversor de Arabia Saudí o yo qué sé. Pues, posibles hay, pero... O simplemente el nombre del circuito, pues que deje de llamarse Barcelona-Cataluña a llamarse, pues no sé, si hacen como en Madrid, Vodafone Cataluña, como hicieron con una boca del metro, o sea... Sí, o sea, lo que está claro es que al principio cuando escuchamos la noticia dijimos, ostras, que nos vamos a quedar sin Gran Premio en España. Es descartable, o sea, bajo mi punto de vista eso está descartado. Otra cosa es que el dinero lo ponga, pues eso, una empresa privada, una administración, la que sea, o el Ayuntamiento de Barcelona. Y probablemente el Ayuntamiento de Barcelona diga no. Cosa que me parece muy, o sea, iba a decir, no normal y no normal, sino que son ellos los que deben tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Porque por algo han salido elegidos en unas elecciones. Sí, y después otra nota que tenemos aquí es referencia al accidente que sufrió María Di Villota en el 2012. A raíz de ese incidente, pues se abrió la consecuente investigación. Tristemente, pues María murió creo que al año siguiente, ¿no? El 2013 o 14. Bueno, ya 2013 creo que fue, ¿eh? Ya fue un milagro que sobreviviera al impacto. Una vez que vimos el casco y todo esto, ya era, vamos, una salvajada, pero el incidente fue tan brutal que le acabó costando la vida. Y el incidente, pues el organismo que lo investigó acaba de concluir de que, digamos que no se declara culpable a Manor o Marussia, como demonios se llame, Marussia en aquel momento. Del incidente, con lo cual no tiene que pagar ninguna indemnización a la familia y a quien la esté pidiendo. Con lo cual, a mí, desde fuera, cuando se produce un accidente, alguien falló aquí. Otra cosa es que se pueda demostrar, pero que hay un culpable, o sea, es impepinable. O sea, se dio contra la rampa de un camión, o sea, aquí alguien falló. Otra cosa es que se haya demostrado, se especula que de primeras la gente del equipo que estaba cuando surgió el accidente le dijeron a María, sí, nosotros vamos a testificar a tu favor y tal. Pero después ya sabemos, si testificas en contra de un equipo, difícilmente vas a encontrar trabajo en el futuro en otro equipo, porque claro, ya estás marcado, ¿no? Y al final puede pues parecer eso, ¿no? Sí, porque es que, no sé, hay dos formas de entender esto. Bueno, por un lado, estamos leyendo la noticia en F1 al día y el titular es bastante... El titular exactamente dice: Manor Marussia queda impune por el accidente de María de Villota en 2012, con lo cual, de alguna manera, se está dando a entender con este titular, no sé si sería el típico titular de mierda como hacen los compañeros del podcast de La Guardilla, ¿no? Prácticamente lo que están diciendo es que es culpable y ha quedado impune, ¿no? O sea, el titular lo que viene a decir es eso. Pero por otro lado, si realmente esto está bien juzgado, entre comillas, por quien haya tenido que hacer esa investigación, y realmente Manor Marussia no ha tenido nada que ver con el accidente, entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Error humano? ¿Condiciones? O sea, si fuera un McLaren diríamos que el viento, o entendámonos, ¿no? O sea, este juicio también, en cierto modo, lo que está diciendo, o lo que puedes entender, es que ha sido error de María, y no tengo yo claro, me extraña mucho
que, dadas las circunstancias, fuese un error humano. Entonces, no sé. Desde luego tener material cerca de la pista contra el que pudiera impactar. Es que ya se estaba retirando, se había dado de las provocar... vueltas y yo creo que estaba llegando, Sí, volviendo a boxes, ¿no? Por lo que he leído yo, creo que fue en Marca o en As, bueno, la familia va a recurrir evidentemente este fallo, y lo que dice la familia, la ha manifestado a Marca o As, ahora no me recuerdo, pido perdón por no tenerlo claro, era que hay una negligencia en que esa rampa del camión esté situada donde está situado. Eso para empezar. Y después, en el propio monoplaza se producen una serie de fallos que provocan que María no le dé tiempo a frenar antes de que se comiera literalmente la rampa, ¿no? O sea, se producen dos causas que al final acaban explotando en lo que ocurrió, ¿no? La negligencia de que pintaba un camión con la rampa a media altura, bueno, a la altura suficiente para que impactara contra la cabeza, cuando había espacio de sobra en la pista y había de todo. Y después, ¿cómo es posible que María, que llevaba pilotando monoplazas pues, media vida, que no era la primera vez que se subía a un Fórmula 1, saber frenar, acelerar, cambiar marchas y todo esto, pues que a la poca velocidad que se produce el accidente no pudiera frenar antes de colisionar con la rampa, con lo cual, pues... Sí, que bueno, que una cosa que igual no queda clara, o sea, la muerte al final, aunque sucediese un año después, se entiende que es por lesiones neurológicas producidas por el accidente, con lo cual digamos que la causa de la muerte es el accidente. No fue muerte instantánea, digamos, o a los pocos días, sino dilatada en el tiempo, pero vamos, que el deceso vino de ahí. Sí, veremos en qué queda ese posible recurso de la familia y veremos, porque Manor, imagino que en un momento dado se tendrá que ver también el pleito con Jules Bianchi, pues desde luego tienen para todos los colores los de Manor. Quizás... Hombre, sí. lo de Jules Bianchi quizás que sea más disculpable, ¿no? Sí, que ahora que estamos también salió el... Si es que son culpables de algo, vaya. Salió el reporte, no sé si lo acordáis, que hablamos de que la FIA había organizado una cierta gente en los que estaba Dominical y creo que Ross Brown, y las conclusiones decían que básicamente venían por un lado error del piloto, no frenó todo lo que debería haber frenado, y después por todo esta aglutinación de factores, de que lluvia no se veía, se produció antes una salida de pista, etcétera, etcétera. Y la presencia de la grúa que estaba recogiendo el otro monoplaza. Una desgracia. Que al final es el factor común que tienen los dos accidentes, ¿no? Un vehículo a una altura distinta a lo que suelen tener los Fórmula 1 y un golpe en la cabeza. Sí, realmente con el nivel de seguridad de estos monoplazas tiene que pasar ahora no me sale la palabra, una cadena de factores fatales para que pase un accidente de estas. Tiene que pasar, Emanuel, justo lo que ha pasado. O sea, un golpe a la altura de la cabeza, que es la zona, digamos, que está totalmente desprotegida del piloto. Tanto de golpe lateral como de golpe frontal. De golpe por detrás es más complicado porque está todo digamos, pues la toma de respiración y parte de la tapa del motor. Supongo que ahí irá reforzado, pero esa es la parte que siempre hemos oído rumores de que si finalmente se pondría una cúpula, se cerrarían los Fórmula 1 y va todo pues un poco en esta dirección. Sí, y el último gran así accidente que yo recuerdo fue precisamente en Canadá hace años, ¿no? Con Kubica, que literalmente se comió el muro y solo quedó el monocasco, que no le pasó nada, una pequeña molestia en la pierna y ya estaba corriendo a las 2 semanas. Sí, aquello había sido milagroso realmente. Entrando ya en lo que es el Gran Premio de Canadá, ¿no? Es probablemente el último accidente espectacular que hemos tenido en Canadá.
Sí, que de todas formas este año estoy viendo, no sé vosotros, pero menos accidentes de lo habitual. En Mónaco vimos realmente, o sea, Verstappen porque, digamos, arriesgó, ¿no? Y sí, al final se comió Santa de Bota, pero yo ya me iba temiendo que no iba a salir un safety car en Mónaco, cosa rara. Y en las otras carreras, o sea, estamos viendo pocos accidentes, ¿no? Algunos raspazos entre pilotos, sí, pero lo típico, no sé, que alguien se coma el muro y cosas así, pocos hemos visto. Igual Canadá con el muro de los campeones, pues da la campanada. No sería raro. No sería nada raro. Bueno, pues lo que vamos a hacer es una pequeña pausa, vamos a meter una promo de otro podcast y comenzamos a hablar ya directamente de horarios y de todo lo que acompañará al Gran Premio de Canadá. Mira, yo quería hacer un programa donde hablar de un poco de cocina y explicar las cosas, cómo se hacen. ¿Cómo le podemos llamar? ¿El profesor cocinero? No, No. la cocina perfecta. ¡Ay! Me encanta ese nombre. Muchas gracias por la idea. De nada. Y Canadá, bueno, volvemos otra vez a viernes, sábado, domingo, después del Gran Premio de Mónaco, que es la excepción a esta regla. Manuel, el viernes tenemos ya los libres 1 y 2 en horario completamente europeo, como para verlo, me refiero. Sí, horarios muy cómodos y Canadá, el Gran Premio de Canadá es uno de mis favoritos, entre otras cosas por estos horarios, ¿no? Los libres 1 el viernes a las 4 de la tarde y los segundos a las 8 de la tarde. El sábado los libres 3 a las 4 de la tarde y la clasificación a las 7 de la tarde y después la carrera a las 8 de la tarde. Y esperemos que para la gente que no esté suscrita a Movistar Televisión y que tenga que ver las cosas por Antena 3, que este año no eliminen la emisión de una sesión como pasó el año pasado, ¿no? Que así por motu propio dijeron que los libres 3 no los emitían ni tan siquiera por internet y la gente se quedó con cara de tontos viendo que no podían ver la sesión previa a los entrenamientos, ¿no? Y esperemos que se decidan de canal, porque el año pasado, o sea, el anterior Gran Premio no lo pudimos comentar porque no lo sabíamos, pero se cambió de emitir la clasificación todo lo de sábado y el domingo de Antena 3 a la sexta únicamente pues por cuestiones de que la sexta sea la tercera canal con más audiencia del país, ¿no? O sea, al final y la carrera también, ¿eh? La carrera también se dio en la sexta. O sea, puramente para que la sexta tenga en los resultados mensuales sea la tercera y quede por delante de 4, ¿no? Y esto al final perjudica al típico aficionado que ve la carrera, que está acostumbrado a seleccionar su canal de toda la vida y que de repente, oye, son las 2 de la tarde, voy a ver el Gran Premio de X. Uy, si no están, pues me habré equivocado, seguramente hoy no habrá Fórmula 1. Y resulta que lo están dando en el canal 2 más. Bueno, a mí eso es un problema menor, siempre y cuando lo den. Claro. Y el Gran Premio está claro que lo van a dar, pero que también nos den los libres como mínimo por internet. Eso parece que ya está superado y que si no por la televisión, por internet eso es impepinable ya en el 2015, ¿no? Y en cuanto a neumáticos CRS, Juan, ¿qué tenemos para Canadá? Bueno, yo antes de nada comentar así un poquito por encima, el Gran Premio de Canadá es uno de los más rápidos de la temporada, con ciertas curvas técnicas en las que lo que se hace un pelín complicado es el balance entre la carga aerodinámica que le ponen a los coches para que vayan bien en las curvas sin penalizarse en las rectas, porque es un circuito eso, con bastantes rectas y muy estirado, ¿no? Con esa con esa horquilla tan famosa y el muro de los campeones, como decíamos antes. En cuanto a los neumáticos, pues blando y super blando.
Y las zonas de DRS, pues tendremos 2. En esta ocasión volvemos a estos circuitos en el que las 2 zonas están prácticamente seguidas con una curva. La primera de ellas es justo la recta que precede a la recta de meta, y la segunda zona pues es ya la recta de meta, con un único punto de detección que está entre las curvas 9 y 10. Y bueno, pues nos encontramos con esos casos de a veces podría llegar a ocurrir que un coche adelante en el primer sector y a la vez se vea rebasado por el que acaba de adelantar en el segundo. Y quizá, Juan, la zona de detección, no lo comentas, dices las curvas. Sí, la 10 es la horquilla. Hay que darse cuenta que posteriormente, bueno, pues aún hay bastante trazado. Sí. Desde lo que es la detección hasta la zona de activación. Es una distancia a la cual no vale llegar a la detección con menos de un segundo, sino que hay que mantenerlo en esa horquilla y no se pueden cometer errores. Es quizá un circuito en el cual eso pues está más remarcado, sí, ¿no? El tema de llegar en el DRS y continuar hasta que puedes. Sí, porque activarlo. es que además, o sea, la zona de detección ni siquiera está muy al final del sector 2, cuando las zonas propias del DRS están ya en el sector 3, pero ya bastante avanzado, ¿no? Porque aquí ocurre también que no se aprovecha toda la recta como zona para DRS. Es decir, podría ser más largo, ¿no? Si quisieran, la zona de lo que está actualmente. Y entonces, pues eso, o sea, entre la zona de detección y el comienzo hay bastante trecho, y sobre todo eso, que está la horquilla por el medio, que hay que tener, pues eso, el cuidado de no alejarse. Sí, vamos, resumiendo, que es la antítesis de Mónaco tal cual, o sea... Efectivamente, sí. La antítesis total. Y de cara a hacer la porra, antes unos datos, en su momento comentamos de que Canadá seguramente iba a ser el primer step, el primer paso adelante en cuanto a los motores, ¿no? Y parece que más o menos esto, a falta de confirmación oficial de la FIA, pues parece que va a ser así, ¿no? Mercedes, en principio, se especulaba que iba a traer una... Bueno, Mercedes, ya una vez que la mayoría de equipos que llevan motores Mercedes, la primera unidad de potencia ya ha hecho 6 grandes premios, pues ya van a tener una nueva. Para aquí, para Canadá, salvo alguna excepción como Hülkenberg, pues se especulaba que esta segunda unidad de potencia estrenar a partir de Canadá iba a tener alguna evolución en la que implicaría usar algún token, ¿no? Mercedes ya ha dicho que no va a ser así, sí que van a tener una nueva unidad de potencia con alguna evolución, pero va a ser evoluciones pensando más en la fiabilidad que en ganar potencia pura y dura, ¿no? Aunque todos sabemos que... Seguirán teniendo problemas de frenos, porque en este circuito precisamente los frenos son clave. Vamos a verlo, o sea, es un punto interesante y desde luego es una prueba de fuego para los frenos, y en especial para Mercedes, que ha manifestado problemas recurrentes en esta faceta del monoplaza. Después, eso en cuanto a Mercedes, eso es lo que decían, y la información dice que lo mismo, que no ha utilizado ningún token de los 7 que tenían. Otro que no ha utilizado tokens para Canadá es Renault, que tenía 12, y los va a seguir manteniendo. Bueno, tanto Toro Rosso como Red Bull ya parecen pepinable que les va a caer la primera sanción aquí en Canadá, y veremos a partir de ahí cuando Renault decide elegir alguno de estos 12 toques que tienen para hacer las modificaciones y etcétera, ¿no? Y después, en cuanto a Ferrari y Honda, estos ya han utilizado toques. Según esta información, Ferrari habría utilizado 3, con lo cual le quedarían 7, y Honda habría utilizado 2 y le quedarían 7. Esto no quiere decir que para Canadá tanto Ferrari como Honda lleven estas unidades de potencia con estos toques modificados, pero todo parece indicar que va a ser así, ¿no? Que tanto Ferrari como Honda van a utilizar en Canadá estas nuevas unidades de potencia con toques modificados, y vamos a ver qué implicación va a tener eso en pista. En Ferrari, la Gaceta decía que este nuevo motor con estos tokens utilizados iba a conllevar una ganancia de 30 caballos
En cuanto a Honda, no sabemos. O sea, no estamos en terreno desconocido porque tal cual igual te hacen una clasificación de la leche y en Canadá en la vuelta 2 se desconecta el coche y adiós muy buenas, o igual nos sorprenden, ¿no? Pero en principio la propio Fernando y Baton y el equipo decía que Canadá iba a ser un gran premio de transición dificultoso y a esperar de esos grandes saltos que creo que Fernando dijo que eran en Austria y en Hungría, con lo cual aún quedan unas carreras para esos steps en concreto de Honda, ¿no? Bueno, pues con todos estos datos vamos a empezar por Juan. Juan, ¿cómo vas a ordenar el equipo Mercedes y todo eso? ¿O no te vas a arriesgar a poner al equipo Mercedes en cabeza? Pues sí, esta vez voy a dejar de ser conservador, o al menos no tan conservador, y voy a poner que gana Hamilton, de segundo Vettel y de tercero Bottas. Como decía antes, a ver si Mercedes sigue con problemas en los frenos y tiene problemas Rosberg, no acaba la carrera. Y confío en la recuperación tras la mala carrera, o realmente que el coche no está adaptado a Mónaco, de los Williams, y veo a Bottas de tercero por delante de Kimi. Emma, ¿tú qué opinas? Yo creo que tú y yo vamos a tener que ser los que pongamos aquí las cosas serenas. Sí, yo me voy ¿no? a apostar pues por la apuesta típica y que menos dinero daría en casa de apuestas, que es Hamilton, Rosberg, Vettel. Y bueno, Canadá es un poco el circuito talismán de Hamilton, ¿no? O sea, ha ganado unas cuantas veces, ha estado en el podio unas cuantas veces. También es cierto que le ha pasado de todo, hasta tener que empujar el coche tras hacer una pole. Y igual como pasó en Mónaco, me gustaría la idea que Rosberg le virlara la victoria, ¿no? Para que el campeonato estuviera más cerca, ¿no? Pero bueno, yo creo que Hamilton llega de cierta manera rabioso por lo que pasó en Mónaco y imagino que quiera volver a la victoria, ¿no? Y imagino que Mercedes va a poner todo de su parte para que Hamilton también consiga la victoria. Seguro. Pues yo voy a compartir un poco la idea que has expuesto tú, pero voy a intercalar a Vettel. Voy a decir que Hamilton, Vettel y Rosberg. Rosberg, la carrera que ha ganado en Mónaco, bueno, pues ha estado un poco propiciado por el error de estrategia y creo que no va a estar ahí, que Vettel lo puede pasar. Vettel viene bastante fuerte, pero que Hamilton, bueno, pues va a estar intratable. Mira, y aunque sea alargar un pelín más, ¿no os da la sensación de que Mercedes ha sido demasiado, o sea, se ha disculpado demasiado tras el error con Hamilton? Totalmente. Hay una cosa, no sé, Manuel, tú seguro que también lo has visto, yo creo que lo vi de pasada, que también una conversación por radio en la cual Hamilton no ayudó a que decidieran que se quedara en pista. Tal cual. O O sea, el ingeniero de pista Hamilton le dice safety car, nos quedamos fuera. Y le contesta Hamilton, pero estos neumáticos que estoy teniendo ahora se van a quedar con poca temperatura y el resto va a entrar y voy a estar en condiciones de desventaja. Y entonces le replica el ingeniero, entra. Y claro, yo no sé en qué demonios estaría pensando Hamilton cuando hay que ponerse en contexto. Mónaco, quedan 10 vueltas, tienes un mega ultra Mercedes y los neumáticos tampoco es que sean cuadrados ni se acaban de congelar, o sea... Sí, es decir, tiene miedo de que lo adelanten y luego él, en cuanto sale, no a puede vuelta y adelantar. media, se rinde. Es curioso lo de Hamilton. Pero bueno, de todas maneras, aunque el error fuese de Mercedes, sinceramente me pareció de un servilismo fuera de lugar. Todas las declaraciones posteriores. Se han disculpado una vez, no hace falta estarlo repitiendo cada vez que les ponen un micrófono delante. Cuando un piloto se sale, comete un error y queda fuera de la carrera, pues porque choca contra un muro o lo que sea, no está toda la semana pidiendo perdón al equipo. Es más, seguro que es cosa del equipo, que esto falló un freno, una llanta mal puesta, Sí. antes de un error mío, o sea, va. Sí, es que la disculpa que
que es raro, ¿no? Que un equipo se disculpe, o sea, se disculpa cuando es algo así notorio por todos, ¿no? Y vale, va, una disculpa, venga, va, nos disculpamos por Hamilton de tener la victoria, vale, una, pero toda la semana abrir un chat con fans para que le hagan respuestas para ver qué pasó y todo esto, ostras, o sea, que Mercedes tampoco es una democracia, ¿sabes? Que es algo privado, que a mí me gusta que den explicaciones, pero toda la semana dando explicaciones, pues no, tío, o sea, que tiene que haber secretos y todo esto, o sea. También hubo mucho, digamos que participó mucha gente en el debate, gente que bueno, que está retirada, gente que opinó de algo que no conocía, porque sin conocer esta conversación de radio, la interpretación es completamente distinta, ¿no? Y que Mercedes un poco pues ha visto acorralada pues por todas estas críticas que ha tenido por un fallo que, como se ha visto, bueno, pues es un poco el piloto ha expresado su miedo y ellos han intentado tranquilizarlo haciendo el cambio, la idea que proponía el piloto, que también es un factor que debe proporcionar pues una decisión del equipo. Si el piloto pues tenía dudas de los neumáticos, quizá es que sí que tenían que entrar. Y bueno, pues han tenido que estar defendiendo de esta manera, ¿no? De forma pasiva, pidiendo perdón ante un montón de críticas, aluvión de comentarios de gente que podía hacer el comentario y gente que no tenía motivo pues para estar metiéndose con un equipo de Fórmula 1 que está haciendo las cosas Sí, muy bien. que esta actitud de Hamilton, no sé si os acordaréis, pero la vimos un poco en Malasia, ¿no? Que Hamilton lleva segundo, Vettel primero con una distancia de 10 segundos, creo, una cosa así. Acaba de entrar a boxes y a las vueltas dice, creo que nos hemos equivocado de compuesto y le dice el equipo, pues entra. Y no, ahora ya está hecho, o sea, como si tuvieran 20 segundos guardados que podían gastar ahí y no tendrían problema, ¿no? Que es curioso, ¿no? Que digamos que podemos catalogar de los errores, quizás los dos errores así más graves de Mercedes en los 2 últimos años, pues le han impedido a Hamilton ganar en Malasia y aquí en Mónaco. Lo podemos ver así o de otra forma, ¿no? Pero para mí lo de Mónaco, yo creo que vale, que Mercedes puso de su parte, pero el principal culpable para mí fue Hamilton, que ahí tenía que mostrar que es 2 veces campeón del mundo, tener algo que tienen los campeones, una visión global del evento, que como digo, tienen los campeones, los megacampeones, ¿no? Alguien superdotado para esto. Y verse que faltan 10 vueltas, estás en Mónaco, que no tienes un Manor, tienes un Mercedes, que los neumáticos no son cuadrados, ni están congelados, ni va a haber un francotirador que te va a lanzar una bala y te va a pinchar una rueda, no. O sea, que estás en una situación muy potable. Y después se da la circunstancia que él temía, sale con neumáticos súper blandos, en teoría Vettel esos neumáticos fríos y lo que decía Juan, o sea, a las 3 curvas se está, ¡ay, no lo puedo adelantar! Pues te lo mereces, si tú no tío. puedes adelantar, tampoco te podrían haber adelantado. Pues te lo mereces, o sea, te lo mereces realmente. O sea, y en parte por eso esas críticas a la actitud después que manifestó una vez cruzada la línea de meta, ¿no? La actitud física, las declaraciones impecables, ahí no le pongo ninguna pega, le sigo sin poner ninguna pega. Nada, desde luego la actitud no fue... Sobre todo, además, si él dio pie a que le dieran una mala idea de meterse en boxes, o sea, pues la verdad es que sobra el enfadarse de esa manera, pongamos hasta consigo mismo, de parar medio coche en la pista, que bueno, eso pues mira, igual hasta le hacer, pudo pues, venir bien para la tontería que tranquilizarse. hizo, Si no se llega a haber parado, a lo mejor no solo fue la actitud, sino también de palabra hubiera metido la pata. Pero el hecho de coger el trofeo y largarse, bueno, toda la actitud, ¿no? El que tuviera que ir un comisario a buscarlo para que fuera al podio para la entrevista, eso es lo que yo creo estuvo fuera de lugar.
Sí, no sé si os acordaréis, pero se dio una situación curiosa que Hamilton era el tío más, pues eso, más cabreado, triste del mundo, y al lado estaba Vettel, que era el tío Feliz. más feliz del universo. No, sí, de hecho, en un momento dado lo dijo, porque claro, Rosberg también estaba con una cara de circunstancias al ver cómo se lo había tomado el otro, que en un momento dado durante la entrevista, Vettel le dice, yo sí que estoy feliz, Sí, ¿eh? estaba Martin Brundle haciendo las entrevistas y lo corta Vettel. Por cierto, perdona Martin, que quiero decir que yo sí que estoy feliz, ¿eh? Que es algo que es lo que me gusta de Vettel, esa espontaneidad que a veces manifiesta en estos tipos de eventos. Bueno, lo dejamos ya, ¿no? Sí, yo creo que hasta aquí ha llegado el Gran Premio de Canadá. Manuel, ¿tienes algo más que añadir? Nada más. Pues vamos entonces a cerrar este capítulo y os voy a emplazar a que la semana que viene escuchéis lo que haya pasado en el Gran Premio de Canadá. Posiblemente no será el domingo, igual es el lunes, dado pues que el Gran Premio finaliza ya entrada la noche del domingo. Y nada, recordaros que tenéis hasta las 7 de la tarde del sábado para participar en la porra, que la tenéis en desdevox.es y que aquí estaremos pues la semana que viene para contaros lo que haya pasado. Mis compañeros ahora os contarán cómo poneros en contacto con nosotros y cómo seguirnos en las redes sociales. Un saludo y hasta luego. Pues si nos queréis enviar un email comentando cualquiera de las cosas que hemos, pues a su vez, mostrado nuestra opinión, o nos queréis contar cualquier otra cosa que no hayamos dicho, lo podéis hacer a través del correo electrónico en desdeboxespodcast@gmail.com. Y en la web también nos podéis dejar algún comentario en desdebox.es. Y nada, que viene Canadá, también es uno de mis grandes premios preferidos. El horario ayuda bastante y eso, recordad sobre todo que no hay que reservar el mediodía del domingo, sino más bien la tarde-noche. Y nos vemos la semana que viene. Sí, y en las redes sociales nos podéis encontrar en @desdeboxes, en Twitter y en Facebook. La dirección es facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más y nos escuchamos en la próxima carrera.